Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Iván, yo soy médico de profesión y actualmente realizo la residencia en genética médica. Creo que esto es importante decirlo, ya que de lo que vamos a hablar el día de hoy es de algunas situaciones que han estado pasando muy seguido en el gremio médico. La primera situación se trata del fallecimiento del médico interno de pregrado Jorge Alejandro López Rivas. Él falleció por una neumonía secundaria a una infección de COVID-19. Él realizaba su internado en el Hospital General de Ecatepec en zonas COVID, zonas que habían quedado prohibidas desde el inicio de la pandemia para los médicos internos. El segundo hecho es el asesinato de la médico pasante Mariana Sánchez Dávalos. Para ser honestos, más que un asesinato, esto fue un feminicidio. Es por esto que creímos importante hacer este video. Bienvenidos a Los Nadie. Antes de empezar me gustaría decir que vamos a tocar mucho el tema de la violencia. Si quieres saber qué es la violencia y cuántos tipos existen, te recomiendo ver nuestro anterior video. Aclarado esto, ahora sí podemos empezar. Si bien la crisis en el sistema de salud en el país no es nueva, esta crisis se exacerbó cuando inició la pandemia. La escasez de personal y la escasez de recursos hicieron evidente la poca importancia que se le ha dado al rubro de la salud en México. Diferentes manifestaciones se han dado a lo largo de esta crisis. La violencia de género y la violencia laboral no son nuevas en el gremio médico, ya que la falta de estructuras gubernamentales o de sistemas que amparen al médico en situaciones injustas ha dado pie a que se den demasiadas situaciones como las que vamos a comentar enseguida. Sin embargo, para que un médico sea médico, tiene que pasar por 2 años esenciales en su formación académica: el internado médico y el servicio social. El año o el internado es un año de práctica clínica hospitalaria, donde los servicios de urgencias, medicina interna, ginecología y obstetricia, pediatría y medicina familiar se vuelven los salones. En este año el estudiante, o ahora llamado médico interno, será sometido a horarios y situaciones completamente antipedagógicas. Guardias de 30 a 32 horas, guardias de castigo, dormitorios con hacinamiento, escasa e insalubre comida en los comedores, etc. Esto se va a poner feo. La indiferencia de las autoridades académicas en este tipo de violencia estructural hacia el médico interno han sido siempre la piedra en el camino para que éste tenga un internado seguro y pedagógico. Incluso sin estudiar medicina pueden entender de lo que hablo, pues las clases en línea debido a la pandemia han dejado muy en claro el tipo de maestros que tenemos. No estoy usando el convertidor de base, estoy usando el modo normal de la calco para hacer las operaciones. Cabrón, te estoy diciendo que lo hagas en la libreta a mano, pinche burro. Por eso le pregunto que qué es lo que podría hacer. Pues como ahora no es presencial, no te puedo proponer sexo, así es que no se me ocurre. El ejemplo más actual de violencia estructural y violencia docente hacia el médico interno es el caso de Jorge Alejandro López Rivas. Jorge, médico interno, falleció por negligencia laboral y violencia docente, pues el hospital donde ejercía su internado lo mantuvo trabajando en áreas COVID, aun cuando ya se había informado a nivel nacional que los estudiantes, o sea, los internos, no podían estar en estas áreas. Tras infectarse y presentar síntomas, tuvo que seguir acudiendo al hospital al trabajar. Esto no es un caso aislado, pues las médicas y los médicos en este año tienen que pasar por varias situaciones de prepotencia y omisión constante de sus derechos. Legalmente y a nivel federal, el médico interno solamente tiene un documento que lo defiende. Este documento es la norma oficial mexicana, que lleva por nombre Utilización de campos clínicos para ciclos clínicos e internado de pregrado. En la sección 7 se habla sobre las disposiciones para el internado de pregrado. Esta parte nos dice que las prácticas clínicas complementarias o guardias denominadas de castigo no son aplicables. De igual manera nos dice que los apoyos y las ayudas mínimos que las instituciones de salud deben proporcionar a sus alumnos deben incluir una beca, alimentos, uniformes y asistencia médico-quirúrgica. La mayor parte de las médicas y los médicos internos saben que estas reglas no se respetan. Y esto no termina aquí, pues terminando el internado, el médico tiene que realizar su servicio social o su pasantía. En este año, los estudiantes van a poner en práctica todo lo aprendido a lo largo de su carrera. El servicio social o la pasantía suelen realizarse en otro estado o en una comunidad rural.
Es en este año donde más se reportan violencia hacia los médicos, y fue justo en este año cuando Mariana Sánchez fue asesinada. El médico pasante no tiene más que solamente un documento a nivel federal que lo ampare. Este documento lleva por nombre Bases para la Instrumentación del Servicio Social de las Profesiones para la Salud. Este documento nos dice que todo pasante de la rama de la salud tiene que ser tratado en forma atenta y respetuosa por sus superiores. También nos dice que las y los médicos deben ser oídos por las autoridades cuando llega a suceder algún problema. Esto no pasó con Mariana, pues primero sufrió agresión sexual y después fue asesinada. En el lapso del primer y segundo hecho, Mariana ya había advertido a las autoridades sobre lo que estaba pasando y fue completamente ignorada. Este caso no solamente es importante por el asesinato de un estudiante, sino porque lleva plasmado una de las violencias más comunes en el país, la violencia de género. La violencia de género se define como todo acto que tiene como fin dañar a una persona solamente por un carácter social, es decir, el género. Para saber la gravedad del feminicidio de Mariana tenemos que saber antes algunas cosas. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia describe 5 modalidades y 7 tipos de violencia contra las mujeres. Por ahora solamente vamos a hablar de las modalidades y tipos de violencia que sufrió Mariana. La primera modalidad de violencia que sufrió Mariana fue la violencia laboral y docente. Esta se define cuando alguna persona que tiene un vínculo laboral o docente con la víctima omite en abuso de su poder algún acto que dañe la autoestima, la salud, la integridad, la libertad o la seguridad de una mujer. La segunda modalidad de violencia que sufrió Mariana fue la violencia institucional. Esta violencia se define como cualquier acto u omisión por parte de las y los servidores públicos que tiene como fin obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. ¡Desgraciado! Mariana ya había advertido a las autoridades académicas lo que estaba pasando. Esto quiere decir que esta ley no se respetó. Y esto no es todo, pues también existen tipos de violencia a los cuales Mariana fue sometida. Tenemos a la violencia psicoemocional, violencia física, violencia económica, ya que las autoridades cesaron la beca de la estudiante cuando ésta levantó su denuncia, violencia sexual y la más grave de todas, la violencia feminicida. Este video no va sobre la violencia de género, ya habrá tiempo más adelante para hablar sobre esto. Luego es necesario decirlo por la gravedad de los hechos. Ni Mariana ni Jorge fueron escuchados por las autoridades. En ningún momento se respetó su dignidad y en ningún momento se respetaron sus derechos. ¿Y yo soy el enfermo? Estas situaciones no son nuevas, pues como les he dicho a lo largo del video, se han registrado ya varios hechos contra médicos pasantes de medicina. No existen registros ni números oficiales de estos acontecimientos, ya que la mayor parte, si no es que todos estos hechos, quedan en el olvido. Un ejemplo es la muerte del médico pasante Julio Arroyo Ocaña, en noviembre de 2013 en Campeche. Al médico pasante se le encontró desnudo y con varias cortadas en el cuerpo. Aún no se aclara qué fue lo que pasó. También tenemos el asesinato de María Teresa Adona Ponce en noviembre del año 2015. Este asesinato pasó en Guanajuato. Al igual que con Julio, aún no se esclarece este hecho. El Universal ya ha hecho investigaciones sobre estos sucesos. Por ejemplo, se han reportado 84 casos de violencia, levantones o robos en 8 años a médicos pasantes. La mayor parte es a mujeres. En cuanto a los asesinatos, se han reportado 7 en el lapso de 2007 a 2015. Actualmente no existe ninguna asamblea o alguna asociación que defienda al médico interno o al médico pasante. Existe otra cara de la moneda, la residencia. Esta cara no es tan bonita como se cree, pues en la mayor parte de las sedes donde los médicos estudian su especialidad suelen pasar cosas como estas. Aquí me vale tu pinche programación, llego y están todos haciéndose pendejos ahí en las computadoras, ¿no? Cuando las indicaciones y las notas es lo primero que tienes que hacer. Tu programación y tus pinches relojes me valen un pito, cabrón. Sin embargo, los médicos residentes ya tienen una asamblea nacional que los defienda. Si bien la lucha para el respeto de los derechos de los médicos estudiantes ha sido muy larga en la historia del país, no cabe duda que vamos avanzando poco a poco. Es por eso que hicimos este video. Creemos que los médicos internos y los médicos pasantes, al igual que los médicos residentes, tienen que cuidarse entre ellos, pues la mayor parte de las veces las autoridades no lo hacen. Por el día de hoy esto sería todo. Queremos dedicar este video a Mariana, a Jorge, a Julio, a María,
y a todos los médicos pasantes, médicos internos y médicos residentes que han sido violentados de alguna manera en su formación como médicos. Habiendo dicho todo esto, me despido. Cuídense mucho. Hasta la próxima.